Ideas al aire. Creatividad en acción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio número 39 de Ideas al aire. Soy Tomás Lash y como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañes. En Ideas al aire hablamos sobre creatividad, sobre tecnología y sobre descubrimientos personales. ¿Y quién mejor para este tema que mis invitados de hoy, que son los fundadores de un proyecto llamado Mexican Times? Ellos son Carla Portugal y Marvin Mitchell. Bienvenidos al programa y sin más, vamos al aire. Bueno, pues hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días a la hora que nos escuchen. Exacto, es la ventaja de un podcast, ¿no? Que no hay un horario específico. Estoy hoy con Carla y con Marvin y quiero platicar con ellos sobre temas creativos y sobre temas de cómo empezaron un proyecto interesantísimo que ahorita nos enteraremos, ¿no? Pero antes que eso, que se presenten y nos digan rapidísimo quiénes son, a qué se dedican y tal vez alguna cosa que poca gente sepa sobre ustedes. Bueno, yo soy Carla Portugal, soy periodista, estudié periodismo en la Escuela de Premio Carlos Septién García, estuve trabajando en algunos medios de circulación nacional y pues actualmente estoy freelanceando, me lancé al periodismo freelance y estoy también con Mexican Times, que es el proyecto que tenemos. El proyecto secreto del que íbamos a hablar. El proyecto secreto del que íbamos a hablar. Y adicional a eso, soy coach ontológico y transformacional. Uh-huh. Y bueno, pues básicamente algo que poca gente sepa sobre mí, pues que me encantan los gatos, que desde muy pequeña con mi familia he tenido gatos, más de azotea que otra cosa, pero pues de alguna manera eso ha sido importante en mi vida y ha sido también un tema que he compartido con mis hermanos, ¿no? Entonces creo que es algo que poca gente sabe sobre mí porque ya a partir de que me independicé ya casi no había tenido mascotas gatos. Ajá. ¿Y qué te llama la atención de los gatos? ¿Qué cualidades te llaman la atención? Uy, pues que son independientes, ¿no? O sea, que no tienes que estar con ellos ahí como sobre ellos, ¿no? Ellos van, hacen lo que quieren hacer, si quieren jugar, juegan, si quieren comer, comen, y si no, se van, ¿no? Como que no son dependientes de que tú estés ahí, de que estés de ánimo, de que tal, ¿no? Aparte tienen 7 o 9 vidas, ¿no? Sí, y quedan siempre parados, eso es lo mejor. Muy bien, sí. Marvin. Pues yo soy Marvin Mitchell, tengo 31 años, estudié en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, Relaciones Internacionales, soy fundador de Mexican Times y aparte también soy consultor político y estratega digital en algunas áreas. Algo que poca gente sepa de mí, que un tiempo en mi vida iba a misa los domingos, cuando tenía como 13 años. Cuando todavía no tenías uso total de la razón. No había leído tantos libros, entonces... Eso sí es nuevo. Entonces hubo un tiempo que iba a misa los domingos. Te estás balconeando, Rick. Entonces, eso es algo que casi nadie sabe de mí. Ok. Pues no sé, ¿de qué quieren platicar? Podemos hablar de creatividad, de tecnología, de descubrimientos personales. Al ratito igual y con Carla me gustaría platicar sobre coaching también, ¿no? Pero ¿con qué quieren empezar? ¿Mexican Times? Pues con nosotros como a veces que nos invitan a dar pláticas o además como entramos a abordar los temas, más allá de hablar de periodismo como tal, ¿no? O de Mexican Times y el éxito que ha tenido, demás, es abordar todo a través de una pregunta, que el mundo cambió, ¿no? El mundo cambió en pocos años. Poco tiempo, ¿no? sí. Si tú le preguntas hace 10 años, 15 años, 20 años, cómo pensaba la gente, ha ido evolucionando exponencialmente la forma en que nos desenvolvíamos nosotros como seres humanos y en que nos comunicábamos y en que aprendíamos cosas, ¿no? En que consumíamos información, en que teníamos acceso a la misma información. Creo que eso ha ido haciendo que el mundo cambie, ¿no? Mucha gente lo ve muy sencillo como decir, es que en la era de las redes sociales, ¿no? Entonces, si lo queremos entender, puede ser así. Partiendo un poquito de cómo funcionaba antes, el escrutinio público, cómo eran las relaciones de poder con los representados, la censura, ¿no? La gente, cómo te podías informar o cómo aprender, no más tiene que ver con información respecto a asuntos públicos, sino cómo tú te podías enterar de algo, como por ejemplo aprender a hacer algo, cómo aprendías a hacer mayonesa, ¿no? Si no tenías un libro de cocina, pues era bien complicado. Hoy en día... YouTube y listo, ¿no? Facilísimo, ¿no? Todos los do it yourself. Sí. Entonces creo que el mundo cambió y consecuentemente de eso, grandes instituciones, ¿no? Personas, organismos y demás, algunos han evolucionado conforme la misma sociedad ha ido avanzando, otros se han quedado
¿no? Y otros todavía no saben ni qué está pasando. Entonces, esos que se han quedado han sido desde políticos hasta periodistas, hasta abuelitos, papás, tíos, ¿no? Y ni siquiera tiene que ver con edad. Influye mucho, pero hay gente de 40 años que usa perfecto Snapchat, ¿no? Entonces, creo que el mundo cambió y a partir de ello podemos construir muchísimas cosas y platicarlas aquí porque, repito, es transversal, no necesariamente a un tema, ¿no? Sino a todo. Antes de grabar me platicaban que sí está como muy targeteado la forma en la que comunican a una generación, que si hablamos de millennials a veces hay gente que pues suena un poco hasta ofensivo, ¿no? Segmentar en generaciones y demás. Pero como dices, el mundo cambió y estas nuevas generaciones están viendo las cosas con otra perspectiva, con otra visión, con otra manera de entender las cosas. ¿Cuál ha sido como la clave que descubrieron ahí y por qué fue que se decidieron a targetear específicamente a esta generación? Híjole, yo creo que tiene que ver mucho con una cosa importante, y es que al paso del tiempo, incluso las cadenas televisivas, los propios medios de comunicación, si tenías un producto que de pronto dejaba de ser como exitoso, tenías como determinado tiempo para reinventarte como medio, ¿no? Entonces creo que al paso del tiempo y conforme la tecnología va avanzando, ese tiempo para reinventarte se va reduciendo. Y se empiezan a crear muchísimas otras formas nuevas de comunicar, de hablar, ¿no? Entonces, al principio, yo recuerdo en algún momento cuando trabajé en el periódico Reforma, apenas empezaban las redes sociales, ¿no? Y los propios medios no tenían ni la más mínima idea de cómo utilizarlo, de cómo enfocar ahí algo de información. O sea, no tenían ni idea de para qué servían más que para, ok, tú que trabajas en esta empresa no puedes hablar en tus redes sociales acerca de la empresa, ¿no? Entonces, creo que al cabo del tiempo, una cosa que ha sido importante es que el tiempo para reinventarte, para crear nuevos productos, se ha ido haciendo cada vez más corto. Ciclos súper cortos. Y las redes sociales han ido contribuyendo a esto de manera que se han requerido como generar diferentes productos, ¿no? Entonces, al principio fueron los memes, después fueron las playgrounds, ahora ya todo el mundo tiene video tipo playground, ya el Pictoline, etcétera, ¿no? Entonces, ha sido como estar constantemente buscando nuevas formas de acercarnos a quienes están yendo hacia este gran sector, ¿no? Porque finalmente los medios de comunicación tradicionales siguen hablándole a un mismo sector, ¿no? A un sector que ya está casado con un periódico, que está casado con un canal de televisión, que su forma de informarse también es a través de ese medio. Pero una cosa que también es importante resaltar al respecto es que justo Mexican Times cuando surge como un canal abierto para escuchar nuevas voces y diferentes voces, ¿no? En un medio tradicional es difícil. Como unidireccional y aquí es abierto a reciprocidad y además como a diferentes voces. Normalmente los medios tradicionales como que se ponen como muy quisquillosos para que alguien pueda escribir acerca de algo en sus medios, ¿no? Y Mexican Times surgió justamente como una apertura completa en este sentido y en el tema informativo como buscando justo ir hacia esas nuevas generaciones, ¿no? Surge y es nativo digital, es decir, surge completamente desde las redes sociales, desde la plataforma, y eso es importante porque al final es como estar buscando hacia dónde va encaminándose el mundo, ¿no? Cómo va avanzando finalmente. Porque a pesar de que esto es muy citadino realmente, y creo que como que en las urbes es como muchísimo más el contacto con estos medios digitales, creo que es un camino a trazar también de cara a lo que viene, que es la comunicación también en muchos estados, que quizá ahorita todavía no llega a ese nivel, pero que eventualmente llegará. Sí, como dice el eslogan de ustedes, ¿no? Por un lado es enfocarte en lo local y a la vez es pensar global y es pensar correcto. En un ambiente, un panorama mucho más amplio. Sí, sí. Sí, así es. Pues yo creo que había un vacío, ¿no? Como ya dijo Carla. Y sobre todo es hablarle de tú a tú a alguien de tu generación. Es decir, hay medios, ¿no? O hay productos, ¿no? No necesariamente medios, dirigidos a millennials, pero no necesariamente son dirigidos o creados por millennials, ¿no? Hay estos memes muy famosos, ¿no? Que el señor Burns se pone su gorrita, ¿no? De chavorruco.
Entonces también están de modas como los chavorrucos, ¿no? Que es gente, digamos, como entiende que es un mercado potencial, tal vez el sector de millennials. Se quieren mimetizar con Concretamente los millennials más jóvenes, ¿no? Porque hay millennials que ya estamos treintones, pero hay algunos que tienen 19 años. Entonces, ese tipo de productos a veces no, porque hay casos de éxito, pero a veces no necesariamente enganchan tan bien hacia cierta generación porque se ve que no necesariamente está dirigido por un equipo de jóvenes, ¿no? Uh-huh. Y O jóvenes con mente joven, ¿no? mentalmente, ¿no? Necesariamente edad. Justo creo que esa ha sido parte de encontrar ese target. ¿Por qué? Porque pues, le hablamos a jóvenes o a gente de nuestra edad, de nuestra generación, ¿no? Entonces, creo que se recibe un poco mejor que si alguien te está contando algo que no necesariamente representa como tú piensas, como tú vives. ¿Qué Sí, no haces? es una comunicación auténtica. Uh-huh. Sí, hay casos que no necesariamente confirman eso, pero por lo general, ¿no? Creo que es mejor que un amigo te cuente una noticia, ¿no? A que un abuelito tal vez te platique ese rollo, ¿no? Y, digamos, ¿existe cierto riesgo en usar la palabra millennial? Digo, yo conozco a muchos que pertenecen a esta generación. A mí no me gusta que me digan generación X o generación Y o que si los baby boomers y los millennials. Es como, o sea, estoy muy peleado con la idea educativa de que todos los niños de 8 a 9 años tienen que ir en tal año de primaria, ¿no? Es absurdo. Desde el punto de vista que cada quien tiene un progreso diferente y cada quien tiene como una trayectoria diferente. Pero no sé, ¿ustedes cómo ven el término millennial? ¿Hay algún sinónimo que se puede usar? ¿Es ofensivo o no es ofensivo? Uy, yo no lo considero ofensivo, al contrario, creo que yo orgullosamente a veces digo que soy millennial, ¿no? Ajá. Pero más que por edad, o sea, creo que eso es importante porque más que por la edad o por pertenecer por ciertos rangos, es como un poco ideológicamente quizá, ¿no? Ser millennial es ser multitasking, ser millennial es salirte de la caja, ser millennial es decir, ok, no me va a quedar 10, 20 años en un trabajo solamente por la seguridad social, no, voy y busco otras cosas, ¿no? O sea, creo que es más para mí eso, el ser millennial, que el reducirse solamente como a una edad. Exacto. O a una generación que nació entre tal y tal año, ¿no? Exacto, entonces basada en ello, para mí como justo ser millennial es como padre, ¿no? Porque es pertenecer a una generación que está haciendo cambios importantes. Claro, y parecería que está como muy cabrón porque nos están dejando un escenario catastrófico si lo ves desde el lado de todas las generaciones anteriores, por supuesto, ¿no? Pero es justo esa manera y ese momento de reinventarse y de decir, no es que me estés dejando algo muy jodido, es que tengo la capacidad de crear algo completamente distinto que a mí me vaya mucho mejor, ¿no? Sí, porque también está mucho el mito de que los millennials fueron esa generación que vivió el cambio del milenio, ¿no? Ajá. Y de que el mundo se iba a acabar y que ya se iba a acabar quién sabe cuántas veces y eso no ha pasado todavía, ¿no? Y por otro lado, pues gente de mi generación que no entiende a los millennials tal vez los tacha con adjetivos a veces muy gandallas, ¿no? Desde inútiles hasta dispersos. Y a la vez yo veo un potencial creativo increíble, ¿no? Por esta inquietud, por esta inquietud de querer resolver, de querer buscar nuevas soluciones. Y por eso digo que a veces es un poco arriesgado utilizar ciertos términos, adjetivos, ¿no? Entonces, bueno, me quería tener un punto de vista de ahí. Bueno, regresando a Mexican Times, seguramente, empezó el proyecto muy padre. Supongo que todo salió a la primera, ¿verdad? Como luego pasa. Entonces, que me platiquen tal vez algún revés que vivieron o algún problema o muchos problemas que tuvieron que ir resolviendo sobre la marcha, ¿no? Porque tenían esta inquietud de hacer algo y no sabían bien hacia dónde y fueron corrigiendo el rumbo, ¿no? Entonces, que me platique un poquito de la trayectoria. Pues finalmente siempre, digamos, en el mundo de los medios de comunicación, siempre te enfrentas ante una disyuntiva, ¿no? ¿Cómo vas a ser sustentable, ¿no? El medio. Tradicionalmente, ¿cómo funciona? Es a través de pautas, ¿no? Pautas gubernamentales, generalmente, ¿no? O pautas comerciales, es decir, publicidad, ¿no? Ya sea que tú anuncies a determinada marca o a determinado político, pero eso te genera un ingreso como medio. Entonces, al tener un medio libre, de alguna forma, e independiente, eso significa que no tenemos un gran padrino, un gran inversionista, un gran personaje que, digamos, que inyecte finanzas dinero. que de todas formas siempre se necesitan. Eso hace que sea complicado, ¿no? Partiendo de que el hecho de tener un medio libre, ¿no? Independiente, libre, perdón, es que no dependes como de alguien en ese sentido, ¿no? Independiente también,
pero la situación se vuelve complicada en el sentido de que quienes pautan, es decir, quienes patrocinan, siempre piden algo a cambio. Entonces, ¿qué te pueden pedir a cambio? Es decir, un gobierno en específico, un político, ¿no? Una independencia gubernamental, pues te pide que de entrada no hables mal de ellos. Sí, o sea, tal vez no te dicen, no te pidan así algo tangible, ¿no? Pues pero te restringen en ciertos. Te va comprometiendo tu línea editorial, ¿no? Entonces, ahí deja de ser libre, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no puedes hablar de todos los temas, nada más de 90 temas, ¿no? Ya no de 100 temas. Entonces, eso lo va constriñendo. Por el lado comercial ocurre lo mismo, ¿no? Aunque no pareciera tanto, pero las marcas, al estarte pautando, lo que quieren es que hables bien de sus marcas o que anuncies sus marcas, pero algunas marcas o muchos grandes corporativos también tienen relaciones con gobiernos. Claro. Entonces, el hecho de que tal vez tú apuestes como medio de comunicación a solamente venderle a privados, es decir, a marcas, empresas, no te exime de comprometer tu línea editorial. ¿Por qué? Porque hay algunas marcas, ¿no? Por poner un ejemplo micro, ¿no? Hablando de lo local. Si hay algún restaurante, por ejemplo, ¿no? Que yo sé que la gente que me lee es de esa zona. Es un target apto para... Entonces yo le vendo un banner y todos vayan a comer aquí, que están súper buenos los mezcales y las ayudas, vayan a comer. Entonces yo saco una nota del delegado de esa demarcación. Uh-huh. Entonces, cuando el delegado llega, que Mexican Times está dando un reportaje de investigación diciendo que desvió tantos millones y demás, y a él le llega el reporte y ve que tal restaurante está patrocinando de alguna forma al medio, pues al día siguiente van y lo clausuran. Claro. Entonces, no necesariamente el pautar a través de canales privados te exime, ¿no? de comprometer la editorial. Entonces, este gran paréntesis lo comento porque el principal problema al que nos hemos enfrentado es el financiamiento. ¿Por qué? Porque estamos haciendo crítica, ¿no? Somos un medio crítico, ¿no? Ante cualquier instancia, ¿no? No hay intocables, por así decirlo. Entonces, eso hace que sea complicado, ¿no? Obtener algún medio sustentable. ¿Qué hemos hecho? Pues procurar de eficientar los recursos, ¿no? Si sabes que somos tantos en el equipo, entonces sabes que pues entre todos hacemos de todo, ¿no? Solucionamos algunas cosas y demás. Pero eso no significa que sea gratis, ¿no? No, por supuesto. Cuesta, ¿no? Y cuesta, de alguna forma, pues el costo es alto. Entonces, el mantener, digamos, ¿no? A una planilla laboral, por así decirlo, ¿no? Que está trabajando, que está haciendo reportajes, que está editando notas, que está haciendo community management. Y todo lo que va tras bambalinas, ¿no? Servidores. Eso cuesta. Entonces, dominios y demás. Entonces, eso ha sido complicado, ¿no? Y luego, por ejemplo, llevamos como un mes que nos han estado queriendo hackear la página. Entonces, eso también nos cuesta, ¿no? Claro, porque nos están atacando, entonces tenemos que pagar servicios más altos de servidores, ¿no? A la gente que nos ayuda a reparar todo el tema de los servidores y demás, pues les debemos ahorita una lana, por ejemplo, ¿no? Porque ya van como un mes que nos están hackeando, entonces tenemos que estar haciendo pues, arreglos. Entonces, lo más complicado es hacerlo sustentable, pero eso comparado con todo lo demás que es tan rico, que es tan interesante, el poder estar incidiendo en la agenda pública, ¿no? El abrir nuestras puertas para que la gente exprese sus opiniones y demás, pues la verdad es, es una por otra, 1000 veces yo escojo estar teniendo un medio libre. No, y además justamente esta generación de mentes creativas, jóvenes y demás, creo que tienen esta inquietud también de pertenecer a algo, pertenecer a un movimiento, pertenecer a hacer un cambio. Y eso es algo que, como dices, tal vez tienes gente que está dispuesta a trabajar con ustedes, pero por otro lado también es importantísimo retribuir económicamente ese trabajo y pues no nada más con una palmadita en la espalda, ¿no? Sí, yo creo que también uno de los principales situaciones que hemos visto y que la ligo un poco hacia la creatividad tiene que ver justo con el hecho de el reinventar continuamente lo que estamos haciendo, ¿no? No solo las noticias, también el estar reinventando el cómo posteamos, el qué contenido metemos, el qué herramientas utilizamos, ¿no? Si es un video de esta manera, si es un video de esta otra. Empezamos y tuvimos algunas pruebas con la cámara 360, la Ricoteta, que ya está ahora aquí en México. Pero justamente es eso, ¿no? O sea, es empezar a seguir probando, a buscar una nueva posibilidad, lo hacemos de esta manera, lo hacemos de otra. Al final, en los medios, y más en los medios digitales, todo es prueba y error, ¿no? Nunca puedes dar por sentado que encontraste
cuál es el punto y cómo tiene que ir, porque realmente al día siguiente haces exactamente lo mismo y ya no funciona, ¿no? O sea, el público cada vez se ha vuelto más exigente en ese sentido, cada vez quiere cosas distintas, cada vez le llama la atención diferentes cosas, ¿no? O sea, la Playground que era antes, hoy ya todos los medios la cosa, tienen, sí. Y ahora ya es vaya otra cosa, ¿no? Ya es, no sé, el Facebook Live o cualquier otra herramienta, pero todo va siendo en una continua reinvención, ¿no? Entonces, y ahí voy a ligar un poco con el tema de cómo lidias con el fracaso, ¿no? Yo creo que hay muchas veces que hay materiales a los que les ponemos todo el empeño y les ponemos todo el amor y pasamos tiempo y los creamos así como, ¿no? Y a la gente no le encanta. Y entonces es como... Es bien fuerte tener que soltar algo que tú sabes que tenía potencial y que le pusiste todo el empeño y que lo tienes que dejar ir o tienes que insistir o soltar, ¿no? Claro, y es que hay como varios factores, ¿no? Pero hay algunos, por ejemplo, de timing, ¿no? O sea, de a lo mejor este no es el momento, está muy bueno, pero este no es el momento, a la gente esto ahora no le interesa. O algunos otros aspectos respecto a lo mejor lo hiciste como una nota y a la gente no le interesa ver una nota, a lo mejor le interesa ver un video, ¿no? Es decir, son como varios factores que pueden influir, pero al final todo conlleva o debería conllevar, y ese es como un proceso personal mío encaminado a ello, ok, fue un error o fue un fracaso, como sea, y ¿qué aprendes? ¿Qué aprendiste de ese error y cómo sigues adelante? Exactamente. Digo, porque en el podcast he tenido invitados a varias personas, Andrés Cedillo, por ejemplo, que es un innovador muy reconocido en el país, el comandante Hernández y demás, y en particular ellos dos tal vez hicieron cosas que en su momento eran un poco adelantadas a su época. El caso de los supercívicos, ¿no? Fue un movimiento que de repente tuvo éxito. No es cierto, fueron más de 10 años de estar taloneándole y hacer cosas. Y también en ese sentido es muy difícil decidir, bueno, sé que esta ya tiene potencial, le voy a echar ganas, pero si la gente no la entiende porque está adelantada a su época, ¿qué hago? ¿La abandono, la transformo, la combino? Porque sí, de alguna forma es tuyo, es algo que tú creaste, es difícil soltarlo, ¿no? Claro. ¿Qué les ha funcionado ahí? ¿Aprender de esos errores? Sí, pero hay una, justo esa línea fue la que tuvimos con el 360, ¿no? Empezamos a hacer unas grabaciones, sacamos fotografías, hacíamos video, edición, etcétera. Era la novedad y todo el mundo estaba empezando a averiguar cómo se hacía eso. Pero en el momento en el que nosotros empezamos, justo como que la gente lo veía y decía, mira. Pero mucha gente ni siquiera terminaba de comprenderlo, ¿no? Hasta que, digamos, abrió Facebook la posibilidad ya de subir las fotografías 360 y demás. Y aún así, el nicho sigue siendo muy limitado, sí. ¿No? Entonces, de pronto tú puedes decir, es que esto está padrísimo, o sea, creo que esto puede ser revolucionario, puede cambiar muchísimas cosas, pero el entorno no lo favorece. Aún no te lo permite, ¿no? Porque todavía no llega ese cuadro, no llega ese match, no... Sí, o no pasa de que la gente lo ve y dice, está cool, y ya. O sea, ya lo vi, ya no es novedad y sigues con otra cosa. Exacto. Entonces, creo que es un poco como el no tanto el soltarlo, sino el tenerlo presente y el ir midiendo los timings, ¿no? O adaptarlo a otros medios, a otras formas de comunicar. Y hacer unas nuevas formas de comunicación, porque sin duda ayer estábamos justo en un evento y por supuesto están todas las cámaras de video, de foto y tal, pero yo los miraba y decía, es que justo tenemos solamente una perspectiva cuando vemos una fotografía o cuando hacemos una grabación de video, ¿no? Pero ¿cómo haces para que esa perspectiva no sea solo una perspectiva, para que puedas tener toda la perspectiva? ¿Cómo creas ese contenido? ¿Cómo lo armas para que a la gente también le interese y también pueda sacarle el mejor provecho, ¿no? Porque creo que esa es una de las cosas importantes y lo comentábamos con un amigo por el que justamente llegamos al tema del 360 y demás. Y decíamos, es que no solamente es como de, ¡ay, qué bonito se ve!, ¿no? O sea, esto requiere ir como más lejos y la gente requiere sacarle todo el potencial y esa búsqueda de hacer un nuevo producto para que la gente tenga mucho más beneficio de esa herramienta, pues es tarea continua, ¿no? Y no de uno, sino de varios, yo creo, ¿no? Y de estar contribuyendo y de estar colaborando y de seguir buscando y de decir, oye, yo tengo esto, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué hacemos? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que tiene, y ese es un punto importante,
dentro de los millennials también, y pasa por la contribución, ¿no? Por el hecho de colaborar, por el hecho de hagámoslo juntos. Ser partícipe. Ya no es como, pues yo tengo la información y tú búscala a ver cómo la encuentras. Sí, o esperar a que alguien te dé la respuesta, sino buscar y surgen más preguntas y entonces tienes que buscar ciertas respuestas por tu cuenta. También una cosa que me llama mucho la atención de generaciones, digo, Lulo, por ejemplo, lo mencioné hace rato, de 23, Carlos Salazar, Fabián Luna y otros que chavos muy inquietos que no tenían las respuestas y se aventaron al ruedo, se arriesgaron y no esperaron a que alguien les diera las respuestas, ¿no? Y tenían esa inquietud de es que tiene que haber una mejor forma de hacer esto. Es muy interesante y trabajan en equipo. No es la mentalidad que se me inculcó a mí, a mi generación, de que tus calificaciones son tuyas como individuo y las respuestas las tienes que dar tú y los trabajos los haces tú. Y para la academia es muy, muy pesado, muy difícil aceptar ese hecho de que los chavos hoy en día trabajan en equipo y solucionan en equipo. Eso es como un shock tremendo para muchos académicos, ¿no? Y finalmente es lo que ustedes están haciendo, dejar que la gente colabore, ¿no? Tiene que ver con cómo entiendes el mundo. Si tú tal vez creciste en un mundo muchísimo más vertical, ¿no? Jerárquico, ¿no? Con jefes, con autoridades y demás. O si tú entiendes el mundo muchísimo más horizontal. Es decir, muchísimo más colaborativo, mucho más entre iguales, muchísimo más a través de alianzas, ¿no? De colaboradores, no de empleados, de aliados, no de subordinados. Entonces, creo que eso tiene mucho que ver en cómo tú transmites esas ideas, ¿no? Que puede ser en un medio de comunicación o cualquier otro. Es decir, si lo que tú entiendes es que tu medio de comunicación es a través de un director editorial, de un tal, un filtro y demás, pues es un esquema muchísimo más vertical. Si lo que entiendes es, ¿sabes qué? Pues mis puertas están abiertas, mándame tu texto, te lo publico, te invito a que seas parte del medio. Pues es un esquema muchísimo más horizontal. Y creo que así es como piensa mucha de la gente de nuestra generación, ¿no? Tú tienes que, tal vez la cadena, no significa que no le tengas respeto a las autoridades, pero el respeto es como diferente. Sí, es como, exactamente, es colaborar, es trabajar juntos. No es por la investidura, es decir, un policía te puede o no representar autoridad, no por la investidura tal cual, ¿no? Sino por las acciones, por quién representa a esta persona y demás. Por el contrario, si hay alguien, ¿no? Que puede ser hasta el presidente mismo, ¿no? Si por X o Y acciones no te genera cierta empatía, pues tal vez no vas a tener el mismo respeto. Claro, ¿no? claro. Entonces, tal vez la generación millennial somos muchísimo más horizontales en cuanto a nuestras relaciones de poder, ¿no? Y velo con otro ejemplo, ¿no? Las relaciones de pareja, por ejemplo. Hoy en día las relaciones de pareja son muchísimo más horizontales, ¿no? No tan verticales, ¿no? Hace 30, 40 años, pues el hombre era el que mandaba en la casa, ¿no? El hombre era el que casi le decía cómo vestirse, ¿no? A la esposa, qué ponerse, qué no ponerse, a qué hora salir, a qué hora regresar. Hoy en día son muchísimo más horizontales las relaciones. Entonces, para generar algún producto que tenga éxito, creo que tiene que tener eso muy, muy claro, ¿no? Tú tienes grandes cadenas exitosas que son colaborativas, ¿no? O sea, y el ejemplo que seguido decimos, ¿no? Y que está en redes también, que la cadena de servicios de hospedaje más grande de todo el mundo no tiene un solo cuarto de hotel, ¿no? Sí, que sí, es Airbnb. Sí. La empresa de movilidad. Sí, ya está tan trillado que Uber y que si Airbnb. Pues sí, todo el mundo ya sabe eso y sin embargo no termina de choquear a la mayoría de las empresas rupestres, por llamarles de alguna forma, que no entienden que el mundo ya cambió, ¿no? Sí, por eso partía yo esa pregunta, el mundo ya cambió, entonces o te adaptas o te vas a quedar, ¿no? Sí, o la gente que sale a pelearse con los de Uber, bueno, pues finalmente ya cambió, o sea, y tienes que adaptarte o pues estás en serios problemas. Sí, eso es bien importante porque también te encuentras que hay gente que te quiere comunicar ciertas cosas bajo el modelo viejo. Entonces, como que se preguntan esos grandes mercadólogos de la vieja guardia, ¿no? Así de, pero pues este producto es bien exitoso, pero pues no pega. ¿Por qué? Porque tal vez no estás atendiendo a esas variables que puede hacer que tu producto pegue, ¿no? O sea, que sea más horizontal, que sea más abierto, ¿no? Más con determinadas formas. Algunos de ellos los tienes dándose topes en la pared porque no pega su estrategia comercial, ¿no? Entonces, su estrategia de comunicación respecto a tu informe de gobierno, ¿no? O lo que sea. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en un escenario? Pon tú que alguien quiere colaborar y te manda algún tema escrito, narrado, etcétera. Viene con faltas de ortografía y ustedes lo tienen que corregir. Ellos lo interpretan esto como, es que me están filtrando mi mensaje, es que hay censura, o lo ven en un plan mucho más abierto de que, qué padre que me corrigieron eso. ¿Cuál es la postura de ambos lados? Porque también es un tema ahí de que, bueno, ¿hasta dónde termina la parte editorial formal de hacer algo que puede salir al aire, por llamarlo?
y la parte de vigilar ese contenido y censurarlo? Yo creo que ha sido un trabajo muy cuidadoso el que se ha hecho en ese sentido, justo porque cuidamos también a la gente que contribuye con nosotros, ¿no? Entonces, se hacen los ajustes precisos de ortografía, de redacción, Estilo. pero el mensaje que ellos quieren comunicar siempre se mantiene Lo más intacto posible. Exacto. Es forma o fondo, ¿no? Entonces tú puedes alterar de cierta forma la forma, valga la redundancia, sin alterar el contenido. Sin y meterte al fondo. Ajá. Aunque ha habido opinólogos, como nosotros les llamamos, que sí, a veces sí nos hacen ahí como algún reclamo, ¿no? De que les alteramos forma también, ¿no? Así de, oye, es que yo no dije eso, ¿no? Me así, cambiaron la palabra. es que esa coma tiene que estar ahí, ¿no? Ah, bueno, pues entonces se regresa, ¿no? No ha habido mayor dificultad, pero sí, digamos, cuando tú das algún escrito, ¿no? Algún medio de comunicación, pues de entrada estás como asumiendo que tal vez pueden ellos alterar el mensaje, ¿no? Procuramos hacerlo lo menos, pero a veces sí, una falta de ortografía y demás, porque como dice Carla, pues es cuidarlos a ellos, porque si tal vez sacas un texto y trae un error de ortografía, pues van a hablar mal tanto del personaje medio, que está hablando, mensaje, que de tanto el emisario como el emisor, ¿no? Claro. Entonces, pues es como cuidarnos ambas partes. Sí, a veces yo bromeo que cuando alguien te da un mensaje que no te gusta, lo más fácil es matar al mensajero, ¿no? Y entonces ahí puede ser ese caso, ¿no? De que se van contra quien supuestamente vigiló el mensaje. Pero sí, el tema es relevante porque, digo, yo vivo mucho en el tema de la academia. Me encanta trabajar con jóvenes millennials. Es una generación tan inquieta que yo vivo literalmente como pez en el agua con ellos. Y por otro lado, la academia tradicional se queja de que vienen mal preparados, no saben escribir, no saben leer, no saben redactar, no entienden. Todos estos tabús y mitos, yo veo lo contrario. O sea, tienen ganas de aprender y están aprendiendo en el proceso. Y si constantemente los estás recriminando de que no sabes, no lees, no estudias, les estás quitando esa motivación por hacer cosas nuevas, ¿no? Claro. ¿Qué han visto ustedes de cosas padres, no? Digamos, de contenido que tal vez no se esperaran y que de repente fue un hitazo, tal vez alguna contribución de alguien que parecía algo sencillo y de repente se volvió viral o se volvió muy relevante. Pues es que es bien variado, ¿no? La verdad tiene que ver mucho también con muchos, es multifactorial. Puede ser que sea un texto increíble, ¿no? Un gran producto. Altas expectativas. Pero si se tuitea en una hora no apropiada o tal vez ese día se murió Juan Gabriel, pues está bien complicado, ¿no? Para competir contra eso está que difícil. Funcione. Entonces tiene que alinearse muchísimos astros para que un producto se haga viral, ¿no? Hemos tenido productos muy virales, ¿no? Tenemos un video con casi 2 millones de vistas, por ejemplo. Sí, pero ¿no? luego hay agencias que te venden a la idea de que nosotros te hacemos una campaña viral. O sea, ¿cómo puedes prometer eso? No, hay, digamos, alguna que otra estrategia que puede servir o alguna que otra técnica para factores totalmente aleatorios. Para poder detonar, ¿no? Pero eso no necesariamente te garantiza el éxito. No, para nada. ¿No? O sea, puedes más o menos ir midiendo, ¿no? Digo, midiendo qué temas están hablando, ¿no? Qué tanto cumple con ciertos factores para que sea viralizable, por así decirlo. Pero quien te prometa, quien en este tema digital te diga que es experto y que te promete algo, está mintiendo. No les crean, son encantadores de serpientes. Exactamente. Sí, ¿no? O sea, quien te diga que te promete algo, no me acuerdo quién me decía hace poco, en este tema digital nadie es experto y todos estamos aprendiendo. Todos estamos reinventando, día a día. ¿Por qué? Porque las cosas cambian, ¿no? El mundo cambia y esto está cambiando diario, ¿no? O sea, tú puedes ser que, no sé, hace medio año pues estaba Vine y Vine era bien famoso. Ahorita ya nadie usa Vine, ¿no? No, digo, entonces, vayámonos hasta, no sé, Second Life, como empezó todo este claro, rollo, ¿no? Claro, o sea, al principio fue un fenómeno y unos cuantos meses después ya nadie pelaba Second Life. Las modas son cada vez más cortos los tiempos, entonces, salvo que seas Facebook, ¿no? Pero las redes sociales pero aún así Facebook tiene que estarse reinventando cada 2 semanas con una nueva app totalmente reescrita. Para mantenerse a flote, ¿no? Y la verdad es que también requiere muchos recursos. Que eso tiene que ver también mucho con la actitud de los millennials, ¿no? O sea, gran parte de esta generación tiene que ver con qué tan abierto o resiliente eres al cambio, ¿no? Entonces, mucha de nuestra generación, pues el cambio ya no le espanta tanto, ¿no? O sea, te pueden correr de tu trabajo. Pues no pasa nada, busca otra cosa, ¿no? No es lo peor, ¿no? Alguien, si a nuestros papás, ¿no? Alguno de ellos, no sé, ¿y tú cuántas novelas hay? O películas, ¿no? Pedro Infante, y esa época que perdí el trabajo, el señor de la casa, y era una tragedia familiar. Claro. Hoy en día, si es más, tú renuncias, ¿no? O sea, yo creo que es más la tasa de renuncia
que te despido. No, y aparte no es tu única posibilidad de trabajo. Tienes muchas cartas abiertas. O sea, hace rato mencionabas que trabajas como freelance. Yo creo que una vez, a mí cuando me tocó dar el brinco a ser freelance, pues, tienes meses buenos, tienes meses no tan buenos. Pero si pensar a regresar al godinato, ni de chiste. No, o sea, no, jamás. Nunca, jamás. ¿No? Hay tantas cosas ventajosas de trabajar como freelance y también tantos retos que si te los platican, porque el no reto le es entras, contigo ¿no? mismo, Claro. ¿no? O sea, tú sabes que tal vez sí este mes igual no te fue tan bien, pero entras en un proceso tal vez de revisión respecto a que tal vez que no hiciste de más o que falló, ¿no? No porque tu jefe estaba de malas y te corrió, ¿no? Claro. Sino tiene que ver contigo. Hay obviamente factores externos, pero siempre el centro de toda esta acción o inacción sigue siendo tú, ¿no? Sí, también hay casos de soberbia de que yo soy lo máximo, entonces por dignidad renuncio antes de que me corran, etcétera. Y luego aprendes tu lección de humildad y todo ese tipo de historias, ¿no? Que también suceden. Pregunta obligada que siempre me gusta hacer. Ya nos han platicado un poco sobre el tema de creatividad, pero ¿cómo articularían con palabras qué significa creatividad para ustedes? ¿Qué significa creatividad? Mucha gente habla de curiosidad, como los gatos que son súper curiosos, pero ¿qué palabras utilizarían ustedes o para ustedes qué significa creatividad? Pues tiene que ver, si te vas a la raíz de la palabra, pues creatividad es de crear, ¿no? Tiene que ver con crear. Y cuando tú creas algo, es desde la nada. Es decir, si no, lo que estás haciendo es reinventando algo, ¿no? O reestructurando algo ya existente o revolucionando algo. Entonces, cuando estás creando, siempre partes desde la nada. Entonces, si lo queremos ver así muy, muy forever, el asunto, tienes un mar de posibilidades inmensas porque desde la nada tú estás creando algo. Entonces, ¿qué es la creatividad? Pues es tal vez desde cero una idea, materializarla, ¿no? ¿Cuántas ideas hay? No dicen las ideas se las lleva el viento, pero si ya pones creatividad en esa idea, es decir, si lo materializas, ya se vuelve un bien tangible, ¿no? O inmaterial, pero tal vez compartible. Y eso, proceso de la nada a llevarlo a algo hacerlo, tangible, creo que eso es esa parte creativa, ¿no? Siempre hay, digamos, obviamente puede haber gente muchísimo más creativa que otro, pero yo creo que todos tenemos la capacidad de crear, ¿no? De ser creativos. Hay gente que vivimos de esto, ¿no? Hay gente que tal vez no, pero se descubren a sí mismos. Oye, fíjate, ¿no? Cuántas gentes que te dicen, oye, fíjate, si eres creativo, ¿eh? Siempre lo fuiste, pero tal vez no lo habías puesto en práctica. O a veces la gente lo ve y nosotros no nos la creemos. Como en otras ocasiones, decidí separar este podcast en 2 partes para mantener una buena calidad de audio. Aquí terminamos la primera parte y te espero al otro lado del podcast donde podrás escuchar la segunda parte. Hasta entonces.